Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. La licenciada Ana Abad, periodista que se inició en Ondas Azuayes y estuvo también en el equipo periodístico trabajando hasta el último día ante el cierre de operaciones de esta emisora. Anita Abad fue profesora en periodismo en la Universidad de Cuenca, una periodista con una larga trayectoria, es columnista de diario El Mercurio y es madre de Jacinta Aguirre Abad, persona con discapacidad auditiva. Jacinta tiene ya 27 años de edad, ha tenido una niñez y juventud en la que ha tenido que luchar contra esta discapacidad. Se encuentra al momento realizando su tesis de maestría en antropología. Tiene sordera total, no podemos entrevistar a Jacinta, aunque estaría en plena capacidad de hacerlo, pero lo hacemos a su señora madre, a Anita Abad, a quien antes de darle la bienvenida le rogamos unos instantes de paciencia, pues queremos compartir con nuestros oyentes una carta, un testimonio sentido que Jacinta ha puesto en las redes sociales. Por primera vez, hasta donde conocemos, habla ella de su situación y lo hace ante este desconcierto que está viviendo el país con respecto al uso y al abuso de las normas sociales tendientes a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y los abusos que se están dando por sectores de la sociedad, ya sean sectores considerados como poderosos, sectores políticos y también delincuentes que utilizan el menor resquicio para realizar trampa directamente. No podemos ser más suaves en este tema para perjudicar al Estado, para estafar a la fe pública. Esta es la carta que ha hecho pública en la red Facebook Jacinta Aguirre Abad. No suelo usar esta red social como plataforma para expresar mi opinión, vivencia. Han sido pocas ocasiones en las que he querido compartir algo mío, nos dice Jacinta Aguirre en su cuenta de Facebook. Sin embargo, con todo lo sucedido respecto al mal uso del carnet de discapacidad, me veo en la necesidad de compartirles mi experiencia. Hace como 6 años me robaron la billetera en donde tenía mi carnet del CONADIS. Fue ahí cuando me tocó actualizar el documento. Me enteré que el Ministerio de Salud Pública era ahora la entidad encargada de este proceso. Para no extenderme, soy una persona con sordera bilateral profunda sin etiología definida. Uno de los trámites era hacerme una audiometría que determine mi condición auditiva. Primero, querían hacerme la audiometría con mi implante coclear prendido, pero me negué a hacerlo. Me pareció absurdo porque efectivamente el implante me da ganancias auditivas, pero no es garantía porque en cualquier momento se me puede dañar, se me puede acabar la batería y tampoco lo uso el 100% del tiempo. Cuando accedieron a evaluarme sin el aparato, la señorita que me realizó el examen perdió la paciencia y me reclamó de que no alzaba la mano cuando la máquina emitía los pitidos o ruidos. Entre la risa y la indignación, expliqué que cómo puedo hacer tal cosa si realmente no oigo nada. Ella me trató mal, como si yo estuviera fingiendo ser sorda por el hecho de que puedo comunicarme oralmente y no necesito asistencia de terceros como un intérprete para personas que se comunican por lengua de señas. Para completar el trámite necesitaba la evaluación psicológica de una asistente social que completaría el porcentaje del carnet. Las preguntas me sorprendieron. La mayoría eran de este tipo. ¿Puede comer sola? ¿Puede ir al baño sola? ¿Se puede vestir sola? A todo respondí afirmativamente. Creo que la única que respondí que no era la de llamar al 911 porque no iba a entender o se me habría complicado. Hay muchas voces y siempre me confundo. Finalmente me otorgaron el carnet con un porcentaje del 40%. Al inicio sí me causó incomodidad porque la verdad es que no oigo absolutamente nada. Pero con el paso del tiempo me fui reconciliando con esa evaluación porque sí hay personas con discapacidades más severas y que necesitan del apoyo de terceros.
Entonces, el carnet lo he usado puntualmente como una pequeña ayuda, porque el mantenimiento de un procesador como el mío tiene costes económicos extremadamente elevados. No es nada barato. Incluso he pasado temporadas sin aparato porque estaba dañado o no tenía el dinero o la pieza rota estaba fuera de fábrica. A lo que voy, el carnet de alguna forma me ha ayudado a compensar, entre comillas, todo lo que debo gastar en el mantenimiento de mi implante coclear. Ya no me molestaba el porcentaje, sabiendo que había personas que lo necesitaban mucho más, pero nuevamente en las últimas semanas sí me volvió a molestar e incomodar ese número que me asignaron. Me frustra, me entristece y me da rabia enterarme que funcionarios y figuras públicas tenían el carnet de discapacidad con un porcentaje más elevado que el mío y que no son sordos, incluso no usan ningún tipo de auxiliar auditivo. ¿A cuánta gente le han negado el uso de este documento? ¿Cuántas personas necesitan esto como un apoyo para intentar llevar una vida de calidad? ¿Qué hay de las discapacidades que no se pueden ver, como el autismo? ¿Qué hay de las personas que tienen enfermedades mentales? A ellos también les pueden preguntar si pueden comer solos. ¿Por qué relacionan la palabra discapacidad con incapacidad? No necesito que me cambien el porcentaje, eso es lo de menos, pero sí voy a usar este testimonio para que puedan comparar mi situación con la de aquellos criminales, finaliza Jacinta Aguirre. Este es el testimonio de Jacinta Aguirre Abad, hoy con 27 años de edad, es una profesional, está terminando su tesis de maestría en antropología. Hemos visto en estos días romperse las vestiduras a la primera autoridad de la nación, al presidente de la República, a varios ministros, a altos funcionarios del Estado. Lo hacen cuando circunstancialmente se torna esta situación en un escándalo, como cuando por denuncias periodísticas se dan a conocer situaciones que, por decirlo menos, con cómplice silencio lo atestiguan empleados públicos y autoridades. Surge el escándalo, viene la ruptura de vestiduras y las medidas tardías, por supuesto. Situación que genera coraje en los ciudadanos, que además, de acuerdo a los testimonios como el de Jacinta, dan cuenta de que el maltrato en los trámites es el día a día, es frecuente para los verdaderos discapacitados, contrastando con lo expedito de los trámites a políticos, a personalidades, a personas con influencia o a corruptos. Quisiéramos conocer el punto de vista de Anita Abad, que por muchos años ha convivido con esta situación, atendiendo y trabajando en forma conjunta con su hija Jacinta. Anita, bienvenida. Buenos días, Rosana. Pues sí, el testimonio de Jacinta junto a otros testimonios que han circulado estas horas, estos días de las redes sociales dan cuenta de la indignación, la rabia, el coraje que despierta esta situación. Yo personalmente creo que lamentablemente es un acto más de esta situación trágico-cómica que vive el país, de descomposición social, ética, política, que ha llegado a una profundidad que creo que requiere urgente repensarnos y empezar a estructurar otra forma de relacionarnos, ¿no? Creo que el tema de los carnetes es gravísimo, ¿no? Porque se suma, el mismo ministro de Salud dice que esto es más grave, que la corrupción es más grave que la misma pandemia, ¿no? Entonces son situaciones dolorosas que ciertamente nos ponen en el límite de la descomposición social como sociedad ecuatoriana. Creo que es urgente que empecemos a cuestionarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por otro lado, yo creo que el problema no solamente es la emisión de carnet de discapacidad. Yo creo que hay que hacer un cuestionamiento serio y profundo de la política de discapacidad que se ha implementado en el país. Creo que ha prevalecido esa imagen médica, ¿no? En la que se da más énfasis a la parte biofisiológica, que casi que se hace ver o se muestra o se ve a la discapacidad como una patología, ¿no? Sin tomar en consideración nada aspectos sociales, culturales, psicológicos,
De hecho, más allá de los avances que se ha habido en derecho para las personas con discapacidad, creo que no se ha incidido para nada en la conciencia social, en una inclusión verdadera. Creo que todavía somos una sociedad muy, muy desinformada sobre lo que implica la discapacidad. Creo que la discapacidad cada una de las discapacidades tienen diferentes formas de mostrarse, de vivirse, y sabemos, diferentes necesidades. Sabemos, Anita, que usted puede hablar con autoridad sobre este tema, pues ha tenido esta labor que le puso la vida por delante y que sin duda tendrá muchísimas gratificaciones también de llevar de la mano a Jacinta por este duro camino. Y conocemos que ella, buena parte de su educación, de la ayuda que tuvo, la tuvo en México, país al que asistía secuencialmente. Quizá si nos puede comentar sobre la experiencia de Jacinta como un referente de situaciones y cosas que tienen que también cambiarse y trabajarse más en Ecuador, como usted bien señala, más allá de este asunto incidental de los carnets de discapacidad. Y quizás, Anita, muy buenos días. Adicional a lo que dice Gustavo, es importante este tema del trabajo que se ha hecho en el proceso de aprendizaje del habla, en este caso de Jacinta, un tema en el que Ecuador estamos profundamente retrasados. El hecho de que una persona que tenga sordera o que tenga esta discapacidad auditiva pueda alcanzar la oralidad, es decir, el poderse comunicar hablando, como lo hace en este caso Jacinta, lo que además le ha permitido abrirse muchas puertas, ¿no? Está ya por concluir su maestría, una condición, una situación que aquí en el país está todavía muy lejos de verse. Continuamos, no digo que sea importante el lenguaje, con el aprendizaje del lenguaje de señas, cuando las personas sordas tienen todas las capacidades y las competencias para aprender a hablar. Así es, Rosana, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante porque hay, como decía, una profunda desconocimiento sobre lo que implica cada discapacidad. La posibilidad de educación especial es sustancial. En el país no hay un sistema de educación especial para ninguna de las discapacidades, menos para la discapacidad auditiva, ¿no? Nosotros viajamos a Quito con la familia porque en Ecuador no ofrecía más que la posibilidad de educación a través del lenguaje de señas, es decir, adquirir el lenguaje materno a través de los signos, de signar con las manos, ¿no? Pero por esas coincidencias de la vida nosotros encontramos el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje. Ellos tienen es un centro de estudio, de investigación, es una clínica, es una universidad ahorita también, y tiene una escuela para personas sordas, para niños sordos. Es una educación diaria, es una escuela regular, digamos, en ese sentido, ¿no? Todos los días iba Jacinta allá. Y a través del método auditivo oral, Jacinta logró oralizarse con el apoyo de los auxiliares auditivos, porque el grado de sordera de Jacinta es altísimo. Cuando ella adquirió ya el lenguaje y estuvo ya incluida en una educación regular, se pudo implantar, operar y poner el implante coclear, que sí ciertamente le da muchísima mayor posibilidad de escuchar, y por supuesto mejora mucho su voz, su calidad de vida en todo sentido. Y a ese punto quería yo llegar, porque si bien es cierto que Jacinta es una persona oralizada, porque en Ecuador se piensa que las personas sordas casi solamente tendrían como único destino para comunicarse a través del lenguaje de señas, del lenguaje signado. Y sin duda es un lenguaje estructurado de altísimo respeto y de altísimo valor, porque hay personas sordas que probablemente por diferentes condiciones no van a poder oralizarse como lo ha hecho Jacinta, pero la mayor parte de las personas sordas podrían llegar al nivel de competencia lingüística que tiene Jacinta para llegar realmente al nivel de estudios en el que ella está ya desarrollándose, el nivel de independencia que tiene en su vida, ¿no? Entonces yo creo que hace falta eso, porque en el Ecuador lo que se ha dado a través del apoyo del gobierno es implantes cocleares a todos los niños sordos, pero en ningún momento se ha establecido una política de apoyo, de educación especial para que esos implantes realmente surjan en efecto y se potencialice su capacidad, para que realmente las personas logran inmiscuirse en una sociedad oyente como la nuestra. Entonces hay una subutilización fuertísima que implica
gastos económicos, gastos emocionales, de energía de la gente. Hay mucha frustración de las familias porque los niños no logran llegar a adquirir el lenguaje oral como se supone cuando tienes ya un implante. Y todo esto es porque no hay una educación especial, no hay terapeutas de lenguaje, más bien hay terapeutas de lenguaje, pero no hay profesoras para enseñar a una persona que no tiene ninguna estructura lingüística, porque las terapeutas de lenguaje enseñan y tienen toda su capacidad profesional para apoyar en problemas a personas que tienen ya un lenguaje estructurado. No hay un sistema de educación y de apoyo. Es más, si vemos dentro de la ley, en espacios oficiales se ve la traducción simultánea del lenguaje de señas, y eso está muy bien y eso tiene que seguir, pero no se piensa en personas oralizadas, que hay algunas en Ecuador que necesitan los subtítulos. No se piensa, por ejemplo, en las personas sordas en la época de la pandemia, cuando necesitan las mascarillas que sean transparentes para que ellos puedan leer y apoyarse con la lectura labial. Entonces hay un montón de situaciones desconocidas. Por ejemplo, es indignante que la gente pueda importar un vehículo de alta gama cuando no es necesario. ¿Qué persona con discapacidad puede tener esa posibilidad económica? De alguna manera estamos pensando en el apoyo social que está enmarcado dentro de la ley, ¿no? Cuando Jacinta estaba tratando de buscar hace muchos meses, tratar de importar, de comprar un reloj despertador, tan simple como un reloj despertador. Porque claro, al ser sorda no escucha ruidos y al estar a oscuro el cuarto no puede tener el impacto de la luz para despertarse. Entonces a mí, al Pancho, a la familia, y a veces la vibración del celular le ayuda, pero eso no está bien. Nos ha costado encontrar algún sitio especial para encontrar un simple reloj despertador para una persona sorda, por poner un simple caso. Como decía Jacinta en el escrito que publicó en Facebook, muy pocas veces hablamos de esto. Hay el aspecto también, Anita, que hay que tocarlo, es puntual, más allá de la importancia de esa situación global que está usted describiendo, pero Jacinta en su carta señala que no sé cómo, para utilizar una expresión coloquial, se le dio un 40% de discapacidad que ella no protesta ni reclama, pero esto contrasta y muy dolorosamente con el tratamiento que se da a delincuentes de cuello blanco, con porcentajes de discapacidad al tope, cuando se les ve actuando incluso exitosamente en distintas actividades, a muchos de ellos, utilizando y abusando de los beneficios que se convierten ya no en beneficios, sino en prebendas injustas ante el resto de conciudadanos. Quizá vale la pena también comentar este aspecto de este tema. Sí, eso es terrible, ¿no? Porque es un abuso del poder impresionante, porque además no solamente es el haber obtenido dolosamente, con intención dolosa, el carnet de discapacidad, sino usarlo de tal manera que realmente desdice todo el buen sentido que tiene el defender y el fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. Porque como bien decía Jacinta, ¿qué pasa con las personas que no tienen una discapacidad evidente y física, como son las personas sordas? ¿Cuál es el trato? Y no estoy solo hablando del tema del Ministerio de Salud, estoy hablando en espacios académicos y de formación donde no existe ninguna mínima reflexión posible sobre lo que implica cada discapacidad. Es decir, según la nueva modalidad que se estaría pensando para volver a reconsiderar el tema de los carnets, es que ahora solo se consideraba el tema médico y el tema social, con las preguntas tan increíbles, tan irrespetuosas al mínimo sentido de la decencia humana, como los que les hacen a las personas con discapacidad. Pero ahora además les van a hacer, además de esos estudios, les van a hacer un estudio sobre la participación y también sobre un estudio psicológico. Entonces, según esta categoría nueva que están estableciendo a partir del año de 2023, creo, resulta que la Jacinta no sería una persona discapacitada porque tiene un título universitario. Mucho menos sería una persona discapacitada el señor Lenin Moreno. Y lo más grave de esta situación, Gustavo y Rosana y amigos y amigas que nos escuchan, es que justamente estos últimos 3 años que ha sido en el gobierno del señor presidente Lenin Moreno, quien asume la posibilidad en esa instancia pública de poder,
es precisamente porque la confianza que él irradiaba a la sociedad sobre su discapacidad, de ser una persona sensible, humana. Es más, le llevó a un puesto de altísimo honor como ser representante de las personas con discapacidad de la ONU, que le haga aguas por todos los lados de sus personajes más cercanos. Es que no se ha incidido para nada, que se vuelve a utilizar a los sectores más vulnerables como discurso político sin llegar al fondo. Y encima la sociedad pues dispuesta a jugarse en el provecho, como dice en la ley del más vivo, ¿no? Son mañas sociales que tenemos que romper, son mañas que son corruptas y que son mañas que cuestionan incluso la estructura y la composición familiar de todos los ecuatorianos, ¿no? Porque la mayoría de los ecuatorianos nos decimos que profesamos una religión. ¿Dónde están los principios, no? O sea, hay cuestionamientos profundos, porque si nos fijamos en los últimos actos, ¿cómo nos pueden robar en el borde de la vida y la muerte, como es el terremoto, como es en la pandemia, como es en esta situación? No puedo entender qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, Anita, más allá de las tardías bravatas de altas autoridades que hemos visto en estos días, de decisiones que además tienen una doble faceta, sí, pretenden castigar a la corrupción, pero también hacen que justos paguen por pecadores con medidas que están tomándose como la suspensión temporal de estos beneficios. Más allá de esto, ¿qué reflexiones deben darse? ¿Cómo deben absorber las autoridades, los responsables de estos trámites y los ciudadanos en general esta situación? Pues yo creo que hay que apoyar definitivamente a las autoridades de control, ¿no? Yo creo también que no solamente en las áreas donde se está descubriendo esta lamentable y terrible, enojosa situación, también, por ejemplo, en una de las declaraciones del asambleísta Fabrizio Villamar, creo que está implicado, si no estoy equivocada, sí. Decía que él, cuando fue a obtener su permiso de conducir, ahí es cuando le detectan su sordera. Es que está pasando también por esos lados. ¿Dónde es que estuvo? ¿Quién es el médico? Niveles. Hay que hacer cuestionamientos profundos en el campo de la discapacidad como tal, ¿no? Porque porque se han gastado cantidades impresionantes de recursos económicos, pero no ha solucionado ni se ha incorporado a la sociedad una inclusión. El problema laboral es gravísimo entre las personas con discapacidad. Los primeros despedidos de las empresas fueron las personas con discapacidad. A las personas con discapacidad solamente les ponen los posibles puestos de conserje, de ayudante, de anda y entrega las cartas, nada más, ¿no? Entonces, en ese tema es el que yo me muevo un poquito por la situación familiar, es gravísimo, y realmente, como decía Jacinta, creo que no somos las personas que más sufrimos en esta situación, porque las condiciones familiares de apoyo y por todas las condiciones que hemos podido convivir con esto de la discapacidad auditiva de Jacinta, pues digamos, no estamos en los extremos de una población en la que realmente requiere mucho más apoyo y mucho más comprensión ciudadana. No hay una cultura sobre esto, ¿no? Bien, queremos agradecerle mucho a Anita, ser solidario siempre con su situación y alentarle a seguir adelante en este complejo mundo, en este complejo país en el que vivimos. Anita con su familia da muestras de que se puede salir adelante con valentía, con coraje, con hombría de bien. Gracias a Anita Abad, periodista de larga trayectoria en la ciudad de Cuenca, madre de Jacinta Aguirre, profesional que está ya obteniendo su posgrado en antropología. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.